Y pues ya tenemos a nuestro expositor listo, que es el señor Marco Vargas Siles. Como siempre les digo a ustedes, siempre tratamos de buscar expertos en el tema para que puedan aclararle todas las dudas que ustedes tengan respecto a este tema y más cuando hablamos de lo que es un cierre fiscal. Les comento un poco sobre el señor Marco. Él es contador privado y público, es licenciado en contaduría pública, tiene una especialidad en NIC y en NIF del Centro de Estudios Financieros de España, también tiene una especialidad en auditoría forense, en precios de transferencias y tiene un posgrado en fiscalidad internacional y comunitaria de la Universidad Castilla de la Mancha en España. Tiene un máster en fiscalidad internacional también en UDIMA y un máster en asesoría fiscal de la ULACID. Entonces, yo esperaría que él pueda ayudarles a ustedes en todo el proceso de consultas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: él va a iniciar con su charla, son unos 45 o 50 minutos aproximadamente, dependiendo del avance que se va logrando, y luego vemos las preguntas que ustedes tengan. Ustedes las van a ir escribiendo en el chat, yo las voy a estar revisando y una vez que don Marco finalice, yo se las hago directamente a don Marco. Entonces, yo voy a estar atenta al chat por si gustan escribirme. Y pues ahora sí, iniciamos formalmente. Don Marco, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos y por su tiempo de esta mañana. Buenos días, Tatiana, y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Primero agradecer a la Cámara pues la oportunidad de compartir pues un tema que creo que es relevante para todos los que estamos probablemente escuchando. Estamos a pues, un mes y una semana del cierre definitivo y la idea es pues compartir una presentación breve con algunos temas tal vez más sustanciales de lo que trajo la Ley 9635. Y los invito eventualmente por el tema de tiempo, que si hubiera algún tema que no se aborda o que no tuviéramos el tiempo, pues que nos escriban en el chat. Hay una compañera de la oficina. Con mucho gusto le vamos a responder también. Esto lo hago por efectos de poder evacuar las consultas que tengamos. A ver, como es usual en este tipo de temas, vamos a hacer una pequeña presentación que, como les decía, es un guión. No necesariamente estamos abarcando todos los posibles temas que podríamos considerar para el cierre fiscal, pero que pudieran ser tal vez los que han generado más inquietudes en los últimos meses. Me van a disculpar si tuviera algún fallo con la voz. Hace poco más de semana y media salí del tema del COVID, entonces podría ahí tener un fallo, pero ahí me disculpan de antemano. Vamos a ver, para entrar en materia, tal vez vamos a repasar 5 puntos relevantes, tal vez, que se han generado después de la ley 35 y que han generado una serie de premisas o de cambios sustanciales en cómo se aplica la ley de renta y cuáles son sus incidencias en la determinación de impuestos. Vamos a mencionar el tema de renta global parcial, y ahorita vamos a explicar qué es eso. El tema de diferencial cambiario, que es un tema que ha generado muchísima polémica desde el año 2020 por la interpretación que está haciendo la Administración Tributaria y porque en este tema van a haber ganadores y perdedores. Ya veremos por qué es que digo esto. Hay un tema nuevo que arranca precisamente para el cierre fiscal 2021, que es el límite a la deducibilidad de algunos gastos, especialmente a los gastos financieros. Vamos a ver un muy breve ejemplo como para que ustedes se lleven la idea de qué estamos hablando. También recordar que hay un nuevo capítulo de rentas de capital, el capítulo 11, que no lo vamos a estudiar en detalle, pero sí vamos a tratar de puntualizar algunos temas relevantes que deberíamos de tomar en cuenta precisamente porque estamos en cara del cierre y hemos visto que en la práctica algunos contribuyentes están generando contingencias fiscales porque no conocen algunos aspectos de este capítulo que deberían pues tal vez tomar en cuenta. Y por último, para cerrar, no dejar de lado también el perfil de procesos de fiscalización que se espera para este 2021. La Administración Tributaria usualmente al final del periodo establece cuáles son los parámetros de fiscalización y este año nos sorprendió con una resolución que ya veremos más adelante. Básicamente abren la puerta a fiscalizar cualquier tipo de contribuyente y eso pues
de alguna manera genera un factor de riesgo adicional, digamos, en este proceso de cierre. Ok, vamos entrando en materia, tal vez para recordar algunos elementos con el tema de rentas de capital y hacer algunas acotaciones en lo que tiene que ver con impuesto a las utilidades para más adelante hablar un poco del capítulo 11 propiamente. Hasta antes de esta ley, el tema de rentas de capital, algunas estaban sujetas, hablemos de alquileres y hablemos de diferenciales cambiarios, pero no se tenía una conceptualización absoluta de las rentas de capital y las ganancias y pérdidas. Tema que con la ley 9685 cambia, se separa, se crea un capítulo independiente y entonces hoy debemos de hablar de rentas de capital que estén inmersas dentro de una actividad lucrativa y rentas de capital que consideraremos de naturaleza pasiva que van a tributar por el capítulo 11. Y esto es relevante porque si somos contribuyentes, yo tengo que tener una primera disponibilidad, una primera disposición de cuáles son los orígenes de mis ingresos para determinar finalmente en qué canasto, si impuesto a las utilidades o en rentas de capital, pues tributarían. Entonces ahí nada más recordarles que, por ejemplo, el artículo 3 y el artículo 1 de la ley del impuesto de la renta señala esos elementos y uno de los elementos que vamos a tener en consideración que aquellas ganancias de capital que deriven de una actividad lucrativa es un elemento que yo tengo que integrar en la determinación de impuestos a las utilidades. Entonces, esto para ponerlo en temas más prácticos, imaginémonos, por ejemplo, ustedes tienen, vamos a hablar, un restaurante y esto es una actividad lucrativa que está inscrita en el régimen tradicional y por algún motivo deciden vender parte de ese equipo y generan una ganancia en la venta de eso. Esa ganancia eventualmente va a tener que integrarse en impuesto a las utilidades. El otro elemento que podríamos dar de ejemplo, imagínense ustedes que ustedes tengan una actividad empresarial y tengan propiedades diversas para desarrollar esta actividad empresarial y esas actividades empresariales que se desarrollan por algún motivo desprenden de alguna de estas propiedades. Esa venta de esa propiedad, también las ganancias que se generen deberían de integrarse eventualmente en impuesto a las utilidades. Y esto tiene una connotación muy significativa en la determinación en que tributan este tipo de ganancias versus las que ya veremos un poquito más adelante con el tema de ganancias de capital, porque estas que estamos analizando en este momento en el capítulo de impuestos a las utilidades van a tributar por la ganancia efectivamente realizada. ¿Y eso qué significa? Pues que la determinación va a ser el valor en libros que yo tenga de ese bien versus el precio de venta que logré desarrollar por eso. Entonces, si yo tengo un edificio que por algún motivo tiene un grado de depreciación y tengo un valor de neto en libros, será esa, digamos, la base para determinar, digamos, eventualmente cuál es mi ganancia. Y me adelanto un poquito al capítulo 11, contrario pasa en el capítulo 11, donde la determinación de la ganancia se hará con el valor de adquisición. Entonces aquí tenemos, digamos, dos mundos bastante diferentes de cómo irán a tributar. Entonces ese es un tema que debemos de considerar. Otro aspecto que deberíamos de también tomar en cuenta en este proceso del cierre fiscal es la revisión de los ingresos que se derivan de inversiones. La ley trae consigo el hecho de que las ganancias que se deriven de inversiones en entidades financieras debidamente supervisadas, sí, por ejemplo, si tengo un instrumento financiero, un título, un CDP, que está sujeto a una retención del 15%, esos ingresos se tienen que excluir de la determinación del impuesto a las utilidades. Y por el otro lado, también recordarles que con aquellos contribuyentes que están en el régimen de tributación simplificado, automáticamente cualquier posible ganancia de capital que obtenga va a pasar al capítulo 11 de impuesto a las rentas. Otro elemento que también ha generado algún grado de inquietud es el tema de los arrendamientos. Los arrendamientos hay que recordar que en general la ley da una posibilidad de poder tributar impuestos a las utilidades o en rentas de capital. Esto va a depender de un factor crítico y es que se tenga una persona, al menos un colaborador debidamente inscrito en la caja, que podamos demostrar, obviamente porque hay que hacer una declaración jurada y eventualmente estamos sujetos a inspección por parte de la Administración Tributaria,
con el fin de definir si quiero quedarme en impuesto a las utilidades o si quiero estar en ganancias de capital. Es importante tomar en cuenta que la administración tributaria, por default, lo que ha hecho es inscribir a todos esos contribuyentes que en algún momento estuvieron con la actividad económica de arrendamientos en el régimen de rentas de capital. Ya vamos a ver ahí el cuidado que tenemos que tener con el tema de obligaciones fiscales para no generar doble obligaciones fiscales o situaciones donde nos pueden estar generando sanciones sin necesariamente tener esta conceptualización, por lo menos del lado de nosotros, claramente identificado. Otro elemento que les decía, digamos, de relevancia y que ha generado, digamos, mucho inquietud entre los contribuyentes es el tema del diferencial cambiario. Y ahí me van a disculpar que colocara los artículos. La idea no es abrumarlos con tanta prosa, pero sí es necesario, pues, tratar de explicar esto un poquito con la mano en la ley. En la ley de impuestos sobre la renta tenemos que entenderla como no una única ley, sino una ley que tiene, digamos, canastos independientes, que tienen sus propias reglas, y en eso vamos a encontrar un canasto que se llama impuesto a las utilidades y otro canasto que se llama ganancias de renta. Eso se llaman cédulas, normalmente en la doctrina. Y el tema aquí es que cada una de estas, como les decía, tiene sus propias reglas. Entonces, cada una de estas, en principio, ha dicho que debería suceder con el diferencial cambiario. Si vemos en el lado izquierdo, digamos, de la presentación, lo que dice impuesto a las utilidades y lo que está marcado en rojo, ustedes verán que dice que las diferencias de cambio que estarán eventualmente sujetas a impuesto a las utilidades son las que se deriven de la realización de activos y pasivos en la percepción y pago del pasivo. Entonces, hasta ahí, digamos, estamos bajo un principio de realización. Es decir, cada vez que yo logro cobrar una cuenta corporal en dólares y esto me genera un diferencial cambiario positivo, es decir, un ingreso, pues entonces será el momento en que vamos a tributar por eso. Pero de seguido dice, o las del cierre del periodo fiscal. Y creo que ahí es o las del cierre del periodo fiscal es las que están generando más ruido, porque en principio los contribuyentes teníamos claro que todas las diferencias cambiarias que se generaran ya no importaba si fueran por el sistema de percibido o el devengo eventualmente, por ejemplo, ante una revaluación de una deuda en dólares, ese gasto, ese ingreso iba a tener que integrarse en impuestos. Sin embargo, la administración tributaria en diversos criterios y oficios ha dicho que no es así, que pues debemos entender que el diferencial cambiario será o gravable o deducible en el momento de la realización. Entonces, esto está generando muchas inquietudes y muchas dudas frente a los contribuyentes. La otra cara de la moneda son las ganancias de capital, el capítulo 11. Y ahí sí que está claro, dentro del hecho generador de este impuesto dice claramente que son las diferencias de cambio que se originan en los activos y pasivos en el momento de realización de la operación. Es decir, aquí limitan la percepción o que esto esté sujeto a un impuesto hasta que se realice la operación. Entonces, aquí tenemos un conflicto, porque por un lado, digamos, está impuesto a las utilidades, que trabaja bajo un principio de devengo, los que no somos contadores, vamos a entender como el principio de que se da un efecto a nivel financiero en el momento en que se realiza la operación, y por el otro lado, el de percibido, que es cuando efectivamente el recurso, el dinero se movilizó. Y entonces, tenemos esa disyuntiva. La administración tributaria ha sostenido, digamos, en diversos documentos que el criterio es el de realización y no el de evento. Entonces, de esto tenemos una línea de tiempo donde tenemos un criterio institucional del 2020 que instruye, digamos, a sus funcionarios, no a los contribuyentes, esto es importante aclararlo, que el pensamiento de la administración tributaria en torno a esto es que es el criterio de realización todo el diferencial cambiario. Posterior a esto, se emite una enmienda que es un criterio institucional del 2021, donde se señala precisamente el tiempo efectivo en que se aplica, y esto viene desde el periodo 2020. Posterior a esto, hay una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo donde anula el criterio 4-2020 y todos pues pensaríamos entonces
que ese criterio no era válido. El problema de esa sentencia es que no entró a analizar el fondo, sino lo que hizo fue analizar el proceso de ese criterio institucional. Es decir, cada vez que se emiten este tipo de documentos, debe llevar un proceso, un debido proceso. Y lo que dice esta sentencia es que no se hizo así. Y esto hizo que se anulara el criterio. Entonces, no se entró a analizar el fondo, sino lo que se analizó fue el proceso en sí, y eso fue precisamente lo que se anuló el criterio. Pero, como veremos más adelante, ahí hay un par de elementos. Hay un fallo del Tribunal Fiscal Administrativo de julio del 2021 y un oficio de la Administración Tributaria del 2021 que siguen con la tendencia de señalar que el criterio de realización es el criterio que se debe considerar para efectos del licenciado. Esto pone en apuros a los contribuyentes, si queremos verlo de alguna manera. Como les decía, aquí van a haber ganadores y perdedores, porque si yo soy una empresa que tengo deudas en dólares y con un tipo de cambio galopante, creciente, probablemente esto no me funciona a mí, porque eso es un gasto diferencial cambiario que no podría ser deducible para efectos de lo que la administración tributaria está interpretando en este momento. Pero por el otro lado, podría ser que mi operación me genera muchas ganancias por diferencial cambiario. Sí, no sé, por ejemplo, imaginemos actividades dolarizadas, que sus ventas se hagan en esa moneda y generen ingresos por diferencial cambiario. Y entonces tendremos en ese caso, pues sí, una ventaja, porque tendré ingresos que eventualmente, según estos criterios de la administración tributaria, no estarían ingresando en la determinación de impuestos a las utilidades para este periodo. Entonces, por eso es que hablamos de que hay ganadores y perdedores en este tema. Probablemente, por la situación económica del país, sean más los perdedores que los ganadores. Entonces, este es un tema sensible que tal vez, si me preguntan, alguien me ha dicho cuál es la posible recomendación en este sentido, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a tener que tomar decisiones, ¿verdad? Si yo soy un contribuyente de que esta norma me favorece, pues tengo todos los elementos para aplicarlo porque la administración tributaria lo ha hecho de esta forma. Pero si soy un contribuyente que no me favorece la norma, entonces yo tengo que tomar una decisión de riesgos. Si finalmente tomo la decisión de que el gasto es deducible, porque así lo contempla la ley, esto no se ha llevado a un proceso judicial donde se dirima este tema, y por lo tanto entonces es un tema susceptible de litigar. Uno podría pensar que eventualmente, por lo menos así la gran mayoría de tributaristas lo hemos visto, que este sería un tema defendible, que el gasto sea deducible, basado en que el artículo es sumamente claro y no podríamos, digamos, o la administración tributaria no podría desconocer este tema. Sin embargo, hay que decirlo, esto genera un riesgo, esto podría entonces generar en conflicto con la administración tributaria y podrían haber, pues obviamente, costos asociados de poder defender esta posición. Entonces, esto es un tema sensible, hay que hacer un análisis, hay que hacer una valorización, medir muy bien el costo económico de estos temas. ¿Por qué? Porque estas decisiones en materia tributaria y recomendación siempre es tomarla con dos variables. Obviamente, con un criterio jurídico tributario que colabore, digamos, a la toma de decisión, pero más allá de eso, con un criterio económico. ¿Por qué? Porque finalmente yo tengo que medir o sensibilizar los riesgos económicos que me van a generar a mí esta decisión. Otro tema nuevo que les mencionaba que ingresa o que empieza a funcionar para este periodo fiscal es el tema de deducibilidad de intereses. Y esto está en el artículo 9 bis de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y aquí lo que viene a establecer la norma es que vamos a tener un límite de deducibilidad de un 20% en principio, dice la ley, así lo van a encontrar ustedes en el artículo, pero para eso hay también, ya vamos a explicar esto, hay un transitorio de la ley que amplía un poco el radar. Ya vamos a ver un ejemplo que con esto creo que es más sencillo de entender esto que estamos conversando. Pero ¿cuál es la idea de esta limitación? Evitar que por medio de apalancamientos excesivos entre empresas vinculadas, pues se genere una erosión de las bases disponibles del impuesto a las utilidades. Entonces, lo que hace la administración tributaria es poner un tope a cuántos gastos por intereses pueden ser deducibles, gastos que tienen que ser no bancarios, es decir, gastos con terceros, llámese empresas vinculadas o terceros no vinculados.
y se excluye este análisis los intereses que se generan con entidades financieras debidamente supervisadas. Esto es un tema un poco complejo, si lo queremos ver de alguna manera, porque se le puede agregar muchos ingredientes a la conversación. Por ejemplo, uno de los ingredientes es el tema de precios de transferencia. Cuando habla el artículo 9 de este tema, lo hace con una percepción, obviamente, de que los intereses están bien fiscalmente hablando, ¿verdad? Y que se tiene toda la documentación y comprobación suficiente para demostrar varios temas. Uno, la necesidad del gasto, es decir, que el gasto es útil y pertinente. Dos, si se da en torno a operaciones vinculadas, que se cumplió con el principio Arlen's, el principio de libre concurrencia. Y además de eso, que tengo, digamos, todos los elementos para justificar y comprobar documentalmente el mismo. Entonces, esto lleva a una carga adicional al contribuyente porque ahora nos pone otro elemento más y es la deducibilidad limitada. Pero digamos que superamos estos puntos y que efectivamente yo voy a hacer el ejercicio para valorar si mis gastos financieros son fiscalmente deducibles. Entonces, tal vez antes de pasar a la otra oficina, nada más les decía que hay un transitorio de la ley que lo que pretende es decir, va en un proceso de escalonada, digamos este año y el próximo año vamos a tener un límite de deducibilidad del 30% y cada año va a seguir bajando 2 puntos hasta llegar al 2020 a lo que el artículo 9 bis prevé, que es un 20%. ¿verdad? Y entonces, para entender un poquito esto, vamos a ver un ejemplo pues, bastante sencillo, pero creo que pues, nos va a dar muchísimo más claridad del tema que estamos conversando. Vamos a decir, por ejemplo, que tenemos una utilidad contable de 10,000 unidades monetarias y lo que dice el artículo es que yo a esta utilidad contable yo le tengo que sumar la depreciación, los gastos de amortización y los intereses netos. Ya vamos a ir a explicar este concepto de intereses netos. Una vez que yo tengo estos elementos, yo vuelvo a sumar a los 10,000, le sumo todos estos componentes y voy a obtener lo que se llama como evita o lo que la norma conoce como EY. Entonces, este evita, digamos en este ejemplo, por ejemplo, llegamos a 255,000 unidades monetarias. Para este año en particular, el límite de deducibilidad está en un 30%. Quiere decir que yo podré hacer deducibles hasta un máximo de 76,500 unidades monetarias de gasto por intereses. Les decía que hay que estudiar otro concepto que es el intereses netos, que es 80,000 en este caso. Cuando habla la norma de intereses netos, lo que me pretende decir, ustedes ven al lado de la par el cuadrito, es determinar la diferencia entre los gastos financieros por intereses no bancarios menos los ingresos por intereses. Podría darse el hecho de que una compañía tenga gastos por intereses, pero también tenga ingresos por este concepto. Y entonces la diferencia, ahí me van a disculpar, hay un error matemático. La diferencia entre este tema, digamos solo para efectos ilustrativos, digamos que está bien la operación de esos 80,000 colones, esos 80,000 son los que yo voy a comparar con los 76,500. Entonces, si el interés neto es superior, en este caso deberían ser 100,000, si el interés neto es superior, entonces este se compara con el límite de deducibilidad y eso me va a decir a mí cuánto no es deducible de gasto para este periodo. Y entonces tendríamos en este ejemplo, de nuevo, recalco, disculpen el error matemático, pero solo para seguir con el ejemplo, tendríamos un exceso de 3,500 unidades monetarias de gasto no deducible para este periodo. ¿Qué dice la norma respecto a esta parte? La norma dice que este gasto será deducible en los periodos futuros, considerando las normas de límites máximos. Claro, aquí hay una duda y una inquietud que se ha dado en los últimos meses respecto a la aplicación de esta norma. Y es que no se establece, a diferencia de otro tipo de situaciones, un límite en tiempo. Es decir, perfectamente yo podría estar arrastrando estos efectos económicos 10 años que no existe prescripción. La ley no contempla prescripción, por lo menos de esta posible deducibilidad de gastos futuros. Y ahí se activa una norma contable, que es la NIC 12, respecto al registro de estos gastos no deducibles temporales. Ahora, aquí también se ha analizado otro tema que la norma no lo contempla, y es el tema de qué pasa si yo tengo pérdidas, ¿verdad? Porque yo podría aún
teniendo utilidad contable negativa y sumando todos estos gastos, seguir sosteniendo una pérdida. Entonces, si se pierde la deducibilidad de estos gastos, ese tema la administración tributaria no lo ha abordado. Es un tema que está pendiente, digamos, de que la administración tributaria lo aclare, porque las pérdidas fiscales serán deducibles hasta 3 periodos siguientes, mientras que estos excesos de gastos tienen una deducibilidad hasta que se agoten. Y entonces ahí tenemos un tema, digamos, de discusión eventualmente de la administración tributaria cuando el contribuyente presente una eventual pérdida. En principio, mi opinión sería que el gasto no perdería la calidad de deducibilidad. El tema es la forma en que se determina, porque ya la ley lo trae contemplado y no, la administración tributaria no se ha pronunciado sobre estos excesos de gastos que uno podría pensar que no deberían de prescribir igual que el componente de pérdidas. Ok, otro de los gastos que la ley 9685 trajo a colación con algún cambio es el tema de las donaciones. Se estableció un tope que no existía hasta hace 2 años, y este tope lo que habla es que serán deducibles hasta un 10% de la renta neta. Es decir, si yo tengo 1.000.000 de colones de renta neta, pues tendré posibilidad de ser deducibles hasta 100.000 colones. Siempre y cuando, considerando que estas donaciones, yo tengo que irlas también a contrastar con otros elementos. Primero, hay una resolución que habla del tipo de comprobante. No se puede esperar una factura electrónica en este tipo de elementos, pero sí debería generarse un comprobante, y eso está normado en una resolución, donde el ente que recibe la donación tiene que entregar un comprobante. Para los efectos, ya la resolución contempla cuáles son esos elementos, pero tiene que indicar el nombre del donante, el valor de la donación, en qué consistió la donación. Y el otro elemento a considerar con el tema de donaciones es que las donaciones deberíamos de verificar, si queremos hacerlas deducibles, es si a la persona que yo le hice la donación, efectivamente la administración tributaria la tiene entre la lista de personas autorizadas a recibir donaciones. ¿Por qué esto es importante? Porque nos hemos dado cuenta que algunas organizaciones no comerciales, asociaciones de desarrollo y otras, pues creen que por la propia naturaleza en que están constituidas, automáticamente son receptores de donaciones y que son donaciones deducibles. La realidad práctica es que se lleva un proceso, normalmente, por ejemplo, si son asociaciones de interés público, se tienen que presentar al Ministerio de Justicia y Gracia para tener una declaratoria de interés público, y una vez que se tiene esta declaratoria, eventualmente irse a inscribir en el registro de Hacienda. Es decir, todas estas entidades, fundaciones, asociaciones y demás organizaciones que son susceptibles de recibir donaciones, en principio tienen que estar inscritas en la administración tributaria, a excepción del propio Estado, ¿verdad? La ley contempla que, por ejemplo, yo podría estar haciendo donaciones al propio Estado. Estas obviamente se sobreentenderán que no se requiere, digamos, una inscripción de este tipo para poder considerar el gasto fiscalmente deducible. Pero es importante revisar este tema. Otro tema que trajo esta normativa es lo que se conoce como asimetrías híbridas, que en principio, digamos, es conveniente revisar con algún nivel de detenimiento, porque en la administración tributaria, en un oficio, hizo una interpretación, a mi gusto, bastante agresiva de lo que debería considerarse una asimetría híbrida. Sin entrar en un tecnicismo, porque no es la idea de la charla del día de hoy, pero sí para por lo menos que los que estamos pues hoy escuchando todo este tema les tengan presente. Hay que recordar que una asimetría híbrida tiene 2 componentes. Es esa divergencia que genera 2 situaciones. Uno, el cambio de naturaleza de la transacción o la entidad, ya vamos a hablar con un ejemplo de este tema. Y 2, la forma en que tributan esta transacción. Entonces vamos a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que una empresa costarricense hace una emisión de bonos, ¿verdad? Y paga por esa emisión de bonos unos rendimientos. Entonces, eventualmente, alguien aquí en Costa Rica podría considerar que esa emisión de bonos es un pasivo y que los gastos que se están generando por pago son un gasto financiero, es decir, es una deuda finalmente. Pero podría ser que en otro país, la persona que compró estos bonos
por ser bonos que están sujetos a precisamente a un rendimiento que deriva de las utilidades de la compañía. Esos ingresos y eso, al estar derivados de las utilidades de la empresa, sean considerados dividendos y por ser del exterior no estén sujetos a impuestos. Entonces, tendríamos una deducibilidad en Costa Rica de este gasto y no quedan grabados en el exterior por el cambio de la naturaleza. Pasaron de ser intereses a ser dividendos. Y además de eso, son deducibles en Costa Rica y no son sujetos de impuesto en el país que está el perceptor. Esos dos elementos, esas dos divergencias, se conocen como asimetrías híbridas. Es decir, esas operaciones o entidades, vamos a entrar tal vez en tema de entidades, que es un poquito más complejo, pero ese tipo de transacciones que tienen una cara en este país y en el otro país se ven diferentes, hacen que se emita, digamos, dentro de la ley una limitación a la deducibilidad de estos gastos de asimetrías híbridas. Sin embargo, se debería, cuando se habla de estos temas, se deberían de dar las dos circunstancias para hablar de asimetrías híbridas, no solo una. En un oficio, la administración tributaria, un contribuyente le consulta, y esto nos podría pasar a muchos de los contribuyentes que estamos el día de hoy escuchando, que qué pasa si yo tengo, como estoy enterado, que en el país donde yo estoy pagando, por ejemplo, intereses, o por ejemplo, donde estoy pagando un servicio profesional, si esos intereses o esos servicios profesionales no tributan en el otro país. Entonces, la administración tributa, encontramos una divergencia, ¿cuál? La de tributar, no tributa, es un ingreso no grabable para el país donde están recibiendo esto, pero no es una divergencia, siguen siendo intereses o siguen siendo servicios profesionales. La administración tributaria en el oficio 1079 dijo que esos gastos eran fiscalmente no deducibles al considerarlos asimetrías híbridas. Entonces, eso nos lleva a revisar con cuidado los gastos que tengamos, principalmente con entidades en el exterior. Esto se da mucho en países que tienen nuestro propio criterio de territorialidad. Hablemos de Panamá, por ejemplo, donde si yo, por ejemplo, soy una entidad que le pago intereses a una sociedad panameña, esa sociedad panameña, para efectos prácticos, el ingreso que está recibiendo no estaría sujeto a impuesto en Panamá, porque se genera fuera del territorio panameño. Entonces, vean ustedes que la administración tributaria agresivamente dice, bueno, si no tributa en el país perceptor, entonces automáticamente no es un gasto deducible en Costa Rica. Eso no es una asimetría híbrida y solo tiene un conveniente de divergencia. Es importante revisar los gastos del exterior con el fin de valorar si eventualmente tenemos alguna de estas situaciones que podría generar, digamos, una posible conflicto con la administración tributaria, precisamente en consideración a estos elementos. Otro elemento, digamos, de los que vale la pena conversar el día de hoy es también el tema de rentas de capital. Desde que se aprueba la ley 9635, vamos a tener un sistema de renta dual, es decir, vamos a tener dos posibles tipos de rentas, como les decía, el impuesto a las utilidades y el impuesto a las ganancias de capital. ¿Por qué esto es importante? Porque ya veremos que esto nos puede generar algunas obligaciones fiscales diferentes, inclusive en la forma en que se determina el impuesto. Y por lo tanto, debemos de estar muy atentos a estas situaciones. Vamos a recordar nada más, creo que probablemente ya ustedes lo han escuchado por algún otro medio, pero recordarles que existen tres tipos de rentas de capital. Las rentas de capital inmobiliarias, es decir, típico el alquiler o su arriendo, ¿verdad? Las rentas de capital mobiliaria, que también ahí entran alquileres, pero también entran lo que es cesión de dinero, préstamos, ¿verdad? Por ejemplo. Y este es un tema que está generando mucha fricción con la administración tributaria, porque algunos oficios de la administración tributaria, cuando prestamistas que no están regulados por la SUGEF o alguna entidad derivada del CONACYF, la administración tributaria han dicho que estas entidades en principio deberían tributar por este capítulo y después valorar si tienen que tributar por impuesto a las utilidades. Claro, esto es un tema sensible porque nos lleva a la obligación, por ejemplo, si tenemos préstamos, de tener que presentar todos los meses un D125. Es decir, la administración tributaria, lo que en principio era una norma de exclusión residual, es decir, la mayoría de gente, si tenemos actividades económicas, deberíamos de tributar impuestos a las utilidades, y si no era una actividad lucrativa, entonces
ustedes que debíamos de tributar en rentas de capital, la administración tributaria dijo, no, no, vamos a darle preferencia al capítulo 11 y eventualmente usted verá si le toca tributar el impuesto a las utilidades. Lo que pasa es que, claro, aquí hay obviamente un fin fiscal y es lograr una recaudación todos los meses, a diferencia de impuestos de las utilidades que se hará una vez al año. Entonces, por ejemplo, las actividades de préstamo o inversiones, tenemos este componente de cuidado respecto a que la administración tributaria ha dicho que deberían de estar tributando mensualmente en rentas de capital. Por el otro lado, vamos a tener las ganancias y pérdidas de capital. Y estas también tenemos que tenerle un grado de consideración porque ya hablábamos de que estas se van a dar en el momento. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, un ejemplo práctico. Imagínense que nosotros nos dedicamos a la actividad de contaduría, asesoría empresarial, pero por algún motivo tenemos también un terreno que no se está utilizando en esta actividad y lo logramos vender y me genera una ganancia. Entonces, esa ganancia eventualmente iría a tributar no por impuesto a las utilidades, porque no estoy inmerso en una actividad empresarial, sino que iría a tributar por ganancias o pérdidas de capital en el capítulo. Entonces, aquí el tema que nos tenemos que siempre interrogar nosotros cuando tengamos enfrente de nosotros un ingreso, un rendimiento, una renta, es cuál es el origen. ¿Para qué? Para entonces definir en qué canasto yo debería colocar esa renta y de esa forma es con que yo tengo que tributar. Entonces, estos temas hay que tenerle sumo cuidado porque creo que todos los contribuyentes estamos un poco como en la disyuntiva de qué temas entran y qué temas no entran. Recordarles que hay una serie de exoneraciones, por ejemplo, la típica pregunta que me hacen es, ¿qué pasa si yo vendo mi casa de habitación y actualmente tengo una ganancia? Esa no entra, es una renta exenta, ¿verdad? ¿Qué pasa si son bienes gananciales, por ejemplo, en procesos de divorcio? Tampoco entra, esas rentas están exentas, entonces es importante también tener presente que hay algunas exoneraciones, ¿verdad? Y que esas exoneraciones eventualmente podrían excluirnos de este tema. El otro elemento, digamos, que deberíamos de considerar, y es qué pasa, porque ahora está de moda el tema de sociedades inactivas y demás, ¿verdad? Es uno de los temas que creo que está haciendo también un poco el ruido para el proceso de cierre fiscal, es que yo podría tener mi vivienda junto con mi esposa o mi pareja, digamos, formales, en una sociedad. Entonces, lo que ha dicho la administración tributaria es que yo tengo que demostrar que la composición del capital de esa sociedad viene derivado de un componente familiar, de un matrimonio con hijos, por ejemplo. Si yo lo logro demostrar, voy a poner un ejemplo sencillo, si yo tengo una casa con mi esposa y estamos accionistas al 50% de esa casa, pues entonces yo tendré que demostrarle eventualmente, si la administración me consulta, que esa venta que se dio era de casa de uso habitacional y que el elemento, digamos, de matrimonio yo lo puedo justificar o unión libre si ¿no? Los tiempos correspondientes. Entonces, este es un tema importante porque entonces excluiría eventualmente el pago de rentas de capital. Por el otro lado, recordarles hacer una revisión de las obligaciones fiscales que ustedes tienen como contribuyentes. Esto que ustedes están viendo lo pueden visualizar en lo que se conoce como el registro único del contribuyente, porque vemos dos ejemplos, solo para que lo tengan presente. Imagínense ustedes, si ustedes entran a consultar sus obligaciones tributarias en el ATV, ustedes van a ver este tema. Ustedes ponen ahí y van a salir estas obligaciones. Por ejemplo, en el primer caso, ustedes ven que dice cuáles son las obligaciones que tiene este contribuyente. Bueno, de 101, impuesto a las rentas o utilidades, y ve que no dice fecha de fin. Y por el otro lado dice en la última casilla de 125, declaración jurada de rentas. Entonces, si ustedes ven, ninguna de las actividades tiene fecha de fin. ¿Y eso qué significa? Pues que yo entonces tengo una doble obligación con la administración tributaria. Eso no quiere decir que tienen que pagar 2 veces impuestos, pero que sí tienen que atender 2 veces la obligación tributaria. A ver, ¿qué me refiero con eso? Si yo estoy inscrito en rentas de capital, entonces yo en principio debería, si genero rentas mensuales, presentar una declaración mes a mes de rentas de capital. Y en el caso de que llegue el final del periodo, entonces yo tendría que valorar si esas rentas de capital las tengo que integrar impuesto a las utilidades para presentar la declaración de impuesto a las utilidades. Entonces, ojo con este tema, porque algunas personas se han quedado con la idea de que no tienen una obligación y entonces
Entonces, les queda, digamos, que no presentan algunas declaraciones o no generan, digamos, la presentación de declaraciones de impuestos de algunos de estos elementos. Entonces, es conveniente ir a revisar en el ATV, en situación tributaria, y ver las obligaciones tributarias con el fin de validar que efectivamente, si tengo la doble obligación, ¿qué debo hacer, verdad? Normalmente, si yo tengo la posibilidad de inscribir mis rentas de capital, irme a inscribir. Vean ustedes, por ejemplo, este ejemplo. Este es otro contribuyente que claramente dice en la última fila, en el D101, dice impuestos sobre utilidades y cuando terminó la actividad, el 30 de junio del 2019. ¿Y con cuál quedó? Con la D125, si ustedes ven la tercera casilla, que dice declaración jurada de rentas de capital. Entonces, aquí está muy claro que el contribuyente solo deberá eventualmente atender las rentas de capital inmobiliario, la declaración D125 en forma mensual si tiene ingresos. Ese es otro tema que también generaba alguna inquietud entre los contribuyentes y era si teníamos la obligación de presentar el D125 o el D149 en forma mensual. La administración tributaria finalmente ya lo aclaró y dijo, se tienen que presentar estas declaraciones siempre y cuando se den los elementos para tener que pagar impuestos. Es decir, si yo recibo un alquiler mensual, pues tengo que presentarlo en forma mensual a renta. Entonces, los invito, digamos, a revisar las obligaciones fiscales para ver si no estamos eventualmente ante un tema de obligación. Ojo con esto, ¿verdad? Porque hay actividades económicas que la administración tributaria las inscribió de oficio, como son los alquileres, pero hay otras que no. Dentro de esas que no, se encuentran los préstamos. Por ejemplo, cuando yo genero préstamos, la administración tributaria no fue que automáticamente inscribió todas las actividades de rentas de capital para efectos de ver si tributaban por el D125 o por el D149. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta si, por ejemplo, estoy un prestamista, si tendría que estar presentando un formulario de 149. Y el tema, ¿por qué hago esto? Porque nos hemos dado cuenta que este tema de actividades de préstamo es bastante recurrente entre los empresarios. El típico es el dueño que presta a su compañía y recibe un pago de intereses, ¿verdad? La asociación solidarista también que presta dinero, el término préstamo, digamos, no es tal vez el más adecuado, pero presta o desea dinero a la empresa y recibe un rendimiento. Entonces, esos temas, por ejemplo, son bastante recurrentes y generan también, digamos, una nueva obligación que es el formulario T149, que sería un pago de impuestos mensuales. Y como para ya terminar y dar un espacio para las consultas, recordarles tal vez algunos cambios que tenemos con respecto a los criterios de fiscalización. Tal vez antes de entrar a lo que propiamente fue la resolución, recordarles, digamos, en el reglamento de criterios selectivos para efectos de fiscalización, vienen algunos de estos elementos. Entonces, es conveniente que revisemos esto, porque probablemente esto genera un factor de riesgo adicional. Bueno, uno, ser grandes contribuyentes. Dos, los cruces de información que generan inconsistencia en las declaraciones, es decir, si la administración tributaria finalmente logra determinar diferencias entre la información de terceros versus mis declaraciones, probablemente eso va a ser un elemento suficiente para generar un oficio y un eventual proceso de fiscalización. Eso pasó hace 3, 4 meses, me imagino que algunos de ustedes lo pudo haber percibido, donde llegaron correos masivos sobre la posibilidad de que iniciaran procesos de fiscalización considerando que estaban encontrando o cruzando información que estaban generando inconsistencias. Alguna gente dice, bueno, eso es un correo masivo, no deberíamos tener miedo. Hay que recordar que la administración tributaria está empezando con un proceso de inteligencia de datos, de Big Data, y estos correos masivos no los recibieron todos los contribuyentes. Finalmente lo recibieron los contribuyentes que la administración tributaria logró detectar por estos cruces masivos de datos una inconsistencia. Entonces sí, es un tema que deberíamos de considerar. Indicadores desviados del sector, es decir, la administración tributaria tiene catalogados a los contribuyentes por distintas actividades económicas. Entonces, si yo estoy muy fuera de los rendimientos esperados de este sector, podría ser un elemento, digamos, a considerar para que inicie un proceso de fiscalización. El otro tema es el IVA. Si genero más de 3 meses consecutivos de saldos a favor, podría, digamos, generar eventualmente una apertura del proceso de fiscalización. ¿Por qué es esto? Porque la administración tributaria en estos casos dice, bueno,
es un poco curioso que un contribuyente esté comprando más de lo que se debe. Se dan muchísimos casos, pasa muchísimo, pero bueno, es uno de los elementos que la administración tributaria podría utilizar o esbozar para iniciar un proceso de fiscalización, que gocen de beneficios fiscales, que haya omisiones en las declaraciones, es decir, no presentación de declaraciones, que no hayan atendido requerimientos de información, es otro de los elementos que podría precisamente activar un proceso fiscalizario, y el otro elemento es que no hayan aplicado retintas de reclamaciones. Les decía, digamos, que la administración tributaria nos sorprendió, digamos, con la resolución de criterios para seleccionar contribuyentes este año, porque básicamente la tónica de todos los años era, bueno, voy a escoger algunos sectores de la economía, turismo, de transporte, profesionales, etcétera, ¿verdad? Y esos son los que yo voy a irles a fiscalizar. Pero en esta oportunidad la administración tributaria básicamente esbozó todos estos 20 tipos de actividades económicas, es decir, prácticamente todas, y dijo, bueno, vamos a fiscalizar cualquier actividad que se encuentren dentro de todo esto y que sean sectores o actividades del SIUT, del Sistema de Clasificación Universal de las Actividades. Es decir, en otras palabras, el radar de la administración tributaria dijeron, vamos a fiscalizar cualquier actividad económica. Esto crea un poco, si queremos decirlo, y es parte de la crítica que se han hecho, un poco de inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque precisamente la idea de establecer criterios para seleccionar o sectores para seleccionar es que haya indicios y yo como contribuyente también tenga claro, digamos, cuáles son esos procesos o esa gente que eventualmente debería ser fiscalizada. Aquí, digamos, al abrir tanto el abanico, quiere decir que a dedo la administración tributaria podría precisamente aperturar un proceso de fiscalización sin mayor explicación. Entonces, es un tema que también tienen que tener en cuenta y uno de los elementos de riesgo que vamos a tener para este periodo fiscal. Con esta filmina concluyo. No sé, Tatiana, si tenemos, veo ahí en el chat, creo que tenemos varias preguntas. Sí, tenemos varias consultas. Don Marco, voy a iniciar. Permítame, aquí dice, si hago una transferencia entre cuentas de la misma sociedad, el banco maneja un tipo de cambio, pero el Banco Central maneja otro. Ahí me genera un diferencial cambiario. ¿Ese diferencial se ve como un diferencial realizado? Sí, correcto. Ese sería un diferencial cambiario y hay que tomar en cuenta que el que vale, digamos, en este caso es el de la entidad con que está realizando la transacción. El de Banco Central es uno de referencia para determinar las valuaciones de las partidas no realizadas. Ok. Las personas que han estado escribiendo por la presentación y por la grabación, efectivamente nosotros se la vamos a compartir. Se la compartiremos hoy en la tarde o mañana temprano como máximo. Y si no, aquí en el chat les voy a poner mi correo directo por si no la reciben. Vamos a ver otra de las preguntas que tenemos. Dice lo siguiente. ¿En qué caso la declaración D125 que se ha presentado y pagado de forma mensual va a entrar a ser parte de la declaración D101? Es una excelente pregunta. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que yo tengo una oficina y tienen esa oficina dentro de la misma tienen 3 suboficinas, para ponerle algún término. Es decir, es un edificio único. Entonces, la ley habla de que yo debo hacer las rentas de capital por integración. En este caso, por ejemplo, donde yo no puedo separar mi actividad económica principal, yo soy contador, pero aquí al lado, digamos, le alquilo a un abogado. Entonces, esa sí o sí, tengo que integrarse en el impuesto a las utilidades, ¿verdad? A pesar de que mensualmente haya venido cancelando el de 125. ¿Por qué? Porque eso es una renta derivada de un elemento patrimonial que está sujeto a una actividad lucrativa. Los que yo tengo posibilidad de decidir eventualmente, si no los quiero integrar, es los que los bienes están desegregados, llamémoslo así, de la actividad lucrativa y cumpliendo el requisito de la persona adicional. Nos consulta Eric, en el caso de que un contribuyente legalmente sí tenga saldos a favor por algún motivo en especial durante más de 3 meses, ¿siempre será fiscalizado? Es posible, Eric, digamos, es uno de los elementos. A ver, hay que recordar, la gente tiene la percepción de que un proceso de fiscalización es como un tipo de agresión, si queremos llamarlo de alguna manera, pero realmente es un derecho que tiene la administración tributaria. Entonces,
Si yo tengo en orden las cosas, simplemente pues tendré que entregar, digamos, la información para que la administración tributaria lo valore. Carolina nos consulta en qué casilla de la D101 se declara la exoneración que hay para pymes durante los 3 primeros años y cómo se refleja eso en el estado de resultados. Sí, no me recuerdo exactamente la casilla, el número de casilla, pero sí, Carolina, hay una exoneración, ahí vienen las exoneraciones, hay una que dice exoneración de impuesto de renta, ahí deberíamos de declarar esta exoneración para pymes que tienen efectivamente cuando inician el proceso, la apertura de la pymes, perdón. Stephanie dice, no me queda claro el tema del diferencial cambiario. ¿Se puede deducir? ¿Se debe incluir en los ingresos grabados? Sí, como les decía, esto es un tema de decisión, no es fácil, ¿verdad? La administración tributaria ha venido sosteniendo que el diferencial cambiario debería trabajarse solo por el realizado. Entonces les decía que hay que tomar decisiones. Si mis ingresos, si por ejemplo tengo ingresos de diferencial cambiario no realizados, pues probablemente sabiendo yo que tengo elementos, oficios, fallos y demás de la administración tributaria, no los integraré en impuesto a las utilidades. La pregunta del billón lo teníamos los que tenemos gastos, ¿verdad? Los que tenemos préstamos en dólares. ¿Por qué? Porque ahí sí tengo un ayuntivo, porque la administración tributaria ha dicho este gasto no será deducible hasta que se realice. Sin embargo, les decía que por lo menos la mayoría de tributaristas coincidimos que el artículo 5 de la ley de renta es muy claro en este tema y que por lo tanto, digamos, hay un tema de discusión. Entonces, yo lo que les decía es que debemos hacer una valorización económica de si, uno, si quiero apegarme a lo que la administración tributaria me ha dicho hasta el momento, ¿verdad? Y no correr riesgos, o eventualmente si quiero poner riesgos sabiendo que la ley lo contempla y que es un tema que probablemente va a generar litigio con la administración tributaria. Bueno, no tengo más consultas acá en el chat. Insisto, nosotros les enviamos la presentación, el enlace de una presentación y el enlace de la grabación, pero el correo electrónico viene una encuesta primero. Esa encuesta son 4 o 5 preguntas. Ustedes la contestan, una vez que le dan enviar, les aparecen los 2 enlaces para que puedan accesar tanto a la grabación como a la presentación. Entonces, nosotros lo enviamos en el transcurso de la tarde de hoy o mañana temprano. Si no les llega, si tienen algún inconveniente o algo así, ahí les puse en el chat mi correo, que es mercadeo@6cr.com, para mandárselos entonces directamente si se les presenta algún inconveniente. Igual el caso de don Alexander, que me estaba escribiendo y que él estaba tratando de verificar información, entonces me pueden escribir de forma directa. No veo que hayan más consultas, creo que estuvo bastante claro entonces la explicación. Igual en la presentación que les vamos a compartir vienen los datos de don Marco, la información de la empresa de don Marco, por si ustedes quieren hacerle una consulta directamente o quieren sí, preguntarles algún otro caso o algo similar, pues ahí queda también a disposición. Don Marco, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, por haber compartido su experiencia y pues agradecerle, ¿verdad? No, muchas gracias, Tatiana, y agradecerles a todos los que pues estuvieron conectados. De nuevo, y los invito a que si tienen alguna inquietud adicional, nos escriban, digamos, a la empresa. Como dice Tatiana, en la presentación van a estar nuestros datos, que con mucho gusto aclararemos el tema que pues tal vez hoy por un tema de tiempo no se pudo analizar o dilucidar, pero que con mucho gusto pues estaríamos atendiendo.